Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en nuestro estado de Yucatán. Doctora Pati. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 30 de junio. Del lunes 28 al viernes 2 de julio se aplican las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en 63 municipios del interior del estado. Del martes 29 de junio al domingo 4 de julio se aplicarán primeras dosis a las personas de entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 332 pacientes en hospitales públicos. 40.237 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 47.332. Hoy se detectaron 255 nuevos contagios de coronavirus, 130 en Mérida, 16 en Canacín, 13 en Concal, 12 en Progreso, 11 en Valladolid, 10 en Ticul y en Humán, 7 en Tizimín, 5 en Tecash, 4 en Acanqué, Izamal y Motul, 2 en Chumayel, Tzemul, Junucma, Oxcuscap, Zacalum, Temozón y Tixcacalcupul, y 2 foráneos, y 1 en Chemash, Cusamá, Tzan, Jalachó, Cantunil, Quinchil, Mocochá, Sinanché, Tamec, Tecantó, Tepacán, Timucuy y Tixcocop. De los 47.332 casos positivos, 410 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 29.619 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.324, en la zona oriente 7.591, en la zona centro 2.766, en la zona sur 4.142 y en la zona poniente 6.796. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 9 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 45 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 8 residían en Mérida, 1 en Silam González, 1 en Canzacap, 1 en Bocobá, 1 en Citás, 1 en Tizimín, 1 en Chemash y 1 de Campeche. En total, son 4.527 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.236 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 332 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos informando y actualizando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.